Babalao dice que son los hombres que se inician en Ifá. Y la mujer es para cuidar Ifá y adorar Ifá. Pero en realidad los restos de mujeres son más aceptados en frente de Ifá que los de los hombres. ¿Por qué? Porque cuando se levanta un hombre, a lo mejor por su motivo de trabajo, va a Ifá y reza, vale, pues, padre, yo quiero salir, que me venga todo bien y tal. Pero cuando va una mujer delante de Ifá, va a estar ahí, lo que le da la gana, rezando a fondo, pidiendo todo. O sea, ellos son los que están ahí para estar cuidando y adorando Ifá, pero para iniciarse son los hombres. Nítorí wípé tí gbogbo alamọ̀ pé bí Ọlọ́run ṣe ṣe ẹ̀dá ayé òun ni wípé ọkọ ló lórí aya ni. Ó dẹ̀ jẹ́ kó yé wa pé ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ náà pé ń bá máa mú tí ọkùnrin àti obìnrin bá fẹ́ jọ ṣe ọkùnrin á wà lókè obìnrin á wà nísàlẹ̀. So ọkùnrin kẹdẹrẹ awo ni babaláwo, obìnrin ògbèrì ó jẹ́ ìyàwó, ọkùnrin ló máa ń gorí obìnrin ni. Ń bá ti wá mú tó jẹ́ wá jẹ́ pé tó wá ti di wípé ọkùnrin yẹn ò tẹ́fá tọ́dẹ̀ sọ pé obìnrin wà gbé ẹni tí wọ́n pín ní kí ẹni tó bá nífá lòun fún léfẹ̀ òun ò rẹ̀ tó nífá ó dá ó wá wò títí pé ó dá òun á lọ tẹ́fá nígbà tó wá lọ tẹ́fá ò tẹ́fá fáìn ẹni tó wá padà fẹ́ kì í ṣe onífá ọkùnrin ń gorí ẹ̀ ṣẹ́dẹ̀ mọ̀ pé ọkùnrin yẹn ò tẹ́fá obìnrin tẹ́fá ṣáwó pé awo ló po ògbèrì ló po awo mọ́lẹ̀ so wà rọ̀bìṣì ògbèrì ló ti padà ń gorí awo yẹn nìyẹn ṣàǹkóbìnrin yẹn ti di awo nìyẹn tó ti wí wọ́n sọ ṣáwó pé kò ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ ẹ bá ń ṣàwọn fún. Kò ẹ̀kọ́ rí bẹ́ẹ̀ náà. Naturalmente. Incluso en relaciones normales de hombre y mujer. La tradición o lo que enseña Ifá es que cuando se hace amor, la mujer está debajo y el hombre puede estar encima. Pues la mujer que está abajo es Acueterí, Ogberi, que no sabe agua, y Babalao tiene que estar encima. Entonces, pues muchas veces se le dice a la mujer que tiene que casarse con un Babalao porque ella quiere tener hijos por sus problemas personales, por sus problemas familiares. Pues muchas mujeres pues han decidido pues que si no han encontrado un Babalao que les guste, pues ellos prefieren iniciarse en Ifá. Pero ¿qué pasa? Que cuando va a tener relación con su hombre, que no es Babalao, o sea, ella va a estar debajo y el hombre va a estar encima. ¿Eso qué quiere decir? Que un hombre y un inocente está por encima de un laúd. Eso no puede ser. Torí ẹ̀ ibi tí àtọ̀tún àtọ̀sìn tí gbogbo ẹ̀ tó jálé ojú wípé tí a bá fẹ́ tẹ̀lé èèwọ̀ inú tàbí tí a bá fẹ́ tẹ̀lé ìlànà tàbí tí a bá fẹ́ tẹ̀lé ẹ̀tọ́. Si queremos seguir por los fundamentos de Ifá, por los derechos que nos ha enseñado Ifá, por la tradicional, una mujer no puede iniciarse en Ifá. Tó já sí wípé tí èèyàn bá bímọ tó bá jẹ́ obìnrin ni máa sọ fún ẹ pé kí ọmọ èèyàn àìdàkọ́ sọ fún babaláwo ní kó fẹ́ ẹni tí ó bá wá jẹ́ pé obìnrin náà tó ti kọsẹ̀ bóyá ó ti náà kọ́ ti ṣe iṣẹ́ ó ti kọsẹ̀ wá ní kó lọ wá nífá kó fẹ́ yàtọ̀ sí pé kó lọ tẹ̀fá kọ́ ọ̀ ní sọ fún pé kó lọ tẹ̀fá bàbá bá ti ń di pé lọ tẹ̀fá kàjẹun ti wọ̀. Que incluso en todos los versos de Ifá, cuando Ifá habla que una mujer tiene que casarse con un Babalao por sus problemas personales o lo que sea, jamás Ifá ha dicho que una mujer puede iniciarse en Ifá.
No. Sí, lo que dice que se case Casa con con un un babalao babalao para resolver para su resolver problema. pero no hacer IFA para resolver hacer su IFA. problema. No. ẹ jẹ́ kí wá Eso son cosas de... Ajá. Ah, So, que lo hace él nos para está dando comer. saber que aquí que muchas de las personas que están haciendo esto de iniciando mujeres en IFA es por un problema económico. Eso es lo que acaba de decir, porque está buscando Para que comer. está buscando dinero para comer. dínàmísà Seguimos con, Sí. con Que nuestro... lo que quiera hablar, si quiere hablar más, seguir hablando del tema. Quand tu vas faire son équipement, son sous. no bó ṣe jẹ́ ni mo ṣe ń sọ Ok, yẹn tí mi ò dé fi kọ́ mọ́ ìkan Dice que Ọlọ́run él ha ìfárí mi hablado exactamente Ìfárí mi. y ha orado por IFA. bó ṣe jẹ́ nìyẹn Sí, ọ̀la que bó es ṣe así. lọ nìyẹn báwọn bàbá wa ṣe jẹ́ kó yẹ wa nítorí Ifá kan náà Eso es sọ̀rọ̀ lo que él ha enseñado a su abuelo. ó ní ẹni àbá kíyà òkè yìí ẹni àbá yìí há òyìn wọ́n pàdé alákìsà wọ́n rí wọn bíi kí wọ́n kú bẹ́ẹ̀ ni wọn ò lè kú díábọ́lù fún ohun ayé láìní kú ohun ayé ogbó tíyẹn rere olùfọ̀n kí ló ṣe tí o fi gbó tí o fi tọ́ ẹsẹ̀ ìwọ̀ lòlùfọ́n mọ̀ ogbó olùfọ̀n kẹ́ni gbogbo yìí o lámìgbàṣáwó èèwọ̀ lámìgbàṣáwó èèwọ̀ ìyẹn ni pé òtúrúpọ̀ balùfọ̀n ni mò ń kí yẹn òtúrúpọ̀ balùfọ̀n so kí ni nǹkan tí fàyẹn sọ ní pé olùfọ̀n yẹn ó ní ẹni àbàkíyà òkè ẹni àbáyìnyà òyìn wọ́n pàdé alákìísà wọ́n rí wọn wí kí wọ́n kú bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lè kú díábọ́lù fún ó wáyé ìláìní kú ó wáyé ogbó tí ẹ rere wọ́n wá ń bí olùfọ̀n kí ló ṣe tí o fi gbó tí o fi tọ̀ yẹn gbó olùfọ̀n yẹn dàgbà ó jẹ́ yóò tó dàgbà gan ẹ̀gbọ́n tó dàgbà wọ́n wá ń bí pé kíyàn tó dàgbà tó báyìí wọ́n wá ń bí pé bàbá kí ni àwọn òye tẹ̀lé sọ pé ẹ rí tó mú yín dàgbà tó ṣé ń gbọ́ mi sá tó mú yín dàgbà tó bẹ́ẹ̀ ṣe dàgbà tó yìí ó lóun lè sọ pé nǹkan kan lòun ṣe kì í ṣe pé oògùn àyùkú lòun ṣe ó nígbà tí òun tẹ̀lé èèwọ̀ ó lẹ́sẹ̀ èèwọ̀ lòun mọ̀ Ifá ló ní èèwọ̀ ló ní Ifá wa tá à ń ṣe yìí èèwọ̀ ló pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ bá mi jẹ́ kó yìí èèwọ̀ ló pọ̀ jù. Dice que acaba de rezar un verso que se adivinó por Obalufo, ¿no? Porque en IFA lo que hay muchos son tabúes, ¿entiendes? Lo que no debe hacer. Y si uno cumple, pues lo que dice IFA, pues IFA siempre está con esa persona. Entonces, le preguntaron, según el verso, que Obalufo, ¿por qué tú has sido tan viejo, saludable y que te va todo bien? Pues Obalufo respondió, porque yo he cumplido con las palabras de IFA. Yo no hago lo que IFA no quiere. Los tabúes de IFA yo lo cumplo. Por eso estoy así de sano. Yo no he hecho medicina para la objetividad ni para tener la gabina, sino cumplir francamente con IFA. A rajatabla, So que si alguna persona que sea babalao quiere tener larga vida y quiere tener muchos beneficios IFA, tiene que seguir tiene que los seguir con lo fundamentales. que IFA, Y lo IFA dice que no hay que hacerlo. díselo a él. Honnêteté, quand tu vas faire mes grands fortune, c'est tu vas chez vous quand tu fais ça. Et quand tu commences, à dire qu'on tourne, yo peux dire voir le famille. bó ṣe jẹ́ nìyẹn Qui est assis, bó ṣe jẹ́ nìyẹn qui est assis. ok ṣáàbà pé èèwọ̀ Ifá wà ẹ bá mi jẹ́ kó yé ọ̀rọ̀ yìí Hay tabúes de IFA, èèwọ̀ ìdílé wà hay tabúes de la familia, èèwọ̀ ìlú wà hay tabúes de la ciudad, de una comunidad. èèwọ̀ tó jẹ́ pé tí ó jẹ́ ti ẹlẹ́dẹ̀ẹ́yàn gọ́gọ́ wà Hay tabúes que el creador de uno, el vecino de uno no. ṣàpá ọmọ pé àwọn ìdílé kan wá ní wọn ò gbọdọ̀ jẹ gbogbo tó ń fàyàfà wọn ní ìdílé ni ṣàpá kó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ èèwọ̀ ìdílé wọn ní gbogbo ìdílé fámìlì yẹn wọn ò gbọdọ̀ wọn ní ọmọ ọwọ́ bí èrè pé wọn ò gbọdọ̀ jẹ gbogbo tó ń fi àyàfà ẹ bá mi jẹ́ kó yé bóyá ẹ lè bá mi sọ. Incluso hay familias que le dicen que ellos no deben comer cualquier cosa que arrastra por el suelo, ¿entiendes? Porque ellos
son como awobiri, hijo de pitón, que se mueve con pitón. Entonces esa familia no debe comer serpiente. Eso está bueno para esa familia y hay cosas así. Entonces mientras uno no come... Para concluir, sí. Iniciar una mujer en Ifá, llevarla al bordo, es un tabú. Oni e woni, wípé kéèyàn tẹ fáfóbìnrin kó dẹ̀ mú lọ sí gbòdú. kò sí bọ́ ṣe bá tẹ fáfóbìnrin tó máa mú wọ gbọ́dọ̀ obìnrin kì í ródù odù náà fẹ́ fi tẹ̀nà èèwọ̀ ni so tó jásí pé correct kóbìnrin tán. Porque no se puede iniciar. Sobìnrin gbọ́dọ̀ ródù ẹ̀sà obìnrin ródù. En Ifá y llevar para que vea odù porque la mujer no puede ver. ká má tọrọ wa yíyá. O sea, está prohibido. Ok, muchas gracias. Sobìnrin ma ẹ bá kọ́kọ́ béèrè ìyẹn ni ṣẹ́dá nǹkan yẹn gan ó ṣe kókó ẹ bá ń béèrè lọ́wọ́ báyìí ṣọ́bù tó ń pè lódù gbọ̀ngàn fúnra rẹ̀ ṣọ́bù gbọ́mọ tó. ọmọ nǹkan tó ń pè lódù kan fẹ́ kó fa bẹ́ẹ̀ ni. ẹ wá bá mi béèrè pé ìjóbìnrin yẹn bá obìnrin máa ń ródù yẹn ẹ ta please. Te está preguntando que si tú mismo sabes lo que es odù, ¿no? Sí, sí. Y te vuelve a preguntar que si tú sabes que una mujer no puede ver a otro, uno más ve. Olóògbé pé Obìnrin gbọ́dọ̀ ródù. obìnrin ò gbọ́dọ̀ ródù. ok kí a máa fi tẹfẹ́ gangan ibo la fẹ́ parí ifá ta fẹ́ tẹ̀ ibo la fẹ́ parí èsì ibo ló máa ṣàdúrà sí ẹ bá ń bi wí. Entonces, nínú gbódù. si una mujer no puede ver a otro, àbá ní lódù. ¿con qué se va a iniciar a la mujer en Ifá sin odù? Es odù donde le pide, le reza y le hace todo. Complementa Ifá. Okay. Pregúntale si él sabe algún verso que habla de que una mujer no puede ir al bordo. Si No, tiene el verso. ya lo ha rezado al rezado? principio, sí. Ok, al principio. Pero es que no se explicó de eso. Ó ní pé ṣé ẹsẹ̀ Ifá tó wà múlẹ̀ ti ka ẹsẹ̀ Ifá yẹn nílẹ̀ rẹ̀. ẹsẹ̀ ifá wo ló pè é. Ìpè tó bá kọ̀ pé kóbìnrin máa ṣe Ifá. ni mo kìlẹ̀ ẹ̀kọ́ yẹn tí mo ní òtún pọ̀ dì. Ok, pero explica ese verso porque no explicamos bien ese verso. Nǹkan tó wá ń fẹ́ sí ni pé tẹ́ bá ti ń sọ ẹsẹ̀ Ifá yẹn kì í máa túmọ̀ ẹ̀ fún. kí máa kí. Bẹ́ẹ̀ bá ti ń kì í èmi á máa túmọ̀ ẹ̀ fún. ẹ ò náà mú.